Ok, mis amados hermanos, doy gracias a Dios por permitirme compartir el mensaje de la palabra con ustedes. Les invito a que abran sus Biblias en Primera Timoteo capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Abra ahí su Biblia, por favor. Y este pasaje es un llamado a la oración. Primera Timoteo capítulo 2. Y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 8. Hoy vamos a empezar este pasaje, pero nada más vamos a ver el verso 1 y 2 el día de hoy, porque tiene demasiada enseñanza y nos va a tomar, creo que como 2 o 3 semanas, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin iras ni discusiones. Amado Padre, una vez más venimos ante su presencia rogando el auxilio del Espíritu Santo, rogando que Él sea nuestro Maestro, que nos guíe a la verdad y que nos ilumine para poder entender este mensaje de la palabra y que a través de ella nos traiga convicción, nos moldee a la imagen de Cristo y nos ayude a vivir de una manera que le traiga gloria, Señor. Que como iglesia podamos glorificar su nombre en esta tierra y podamos ser obedientes. Rogamos esto en el nombre de Jesús y damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Permítame preguntarles, ¿ora usted diariamente? ¿Oras por los perdidos? ¿Oras por las autoridades? ¿Sabe? Cuando estaba preparando este mensaje, Dios estuvo obrando en mi corazón porque me trajo convicción de que hay una enseñanza aquí que realmente no siempre he sido fiel y no siempre he orado de la manera que debía, ¿verdad? Me llamó la atención y estaba leyendo en la historia y dice que cuando Plinio era gobernador de Bitinia en el año 111 después de Cristo, le escribió una carta que era sumamente interesante al emperador romano Trajano, preguntándole por qué el gobierno romano estaba interesado en exterminar a los cristianos. Y este hombre le dijo lo siguiente, voy a citar sus palabras: he estado tratando de obtener toda la información que pude sobre ellos, o sea, sobre los cristianos. Incluso he contratado espías para que profesen ser cristianos y se bauticen para que puedan entrar a los servicios cristianos sin que se sospeche de ellos. Contrariamente a lo que había supuesto, encuentro que los cristianos se reúnen en la oscuridad de la noche o temprano en la mañana, que cantan unos himnos a Cristo como Dios, que leen sus propios escritos sagrados y participan de una comida muy sencilla que consiste en pan y vino mezclado con agua para diluirlo. Esto es todo lo que pude averiguar, excepto que se exhortan los unos a los otros a someterse al gobierno y a orar por todos los hombres. O sea, aquí estamos escuchando el testimonio de un hombre que no era cristiano y que está diciendo que la iglesia de aquel tiempo vivía su vida en comunión, adorando a Dios, pero que entre las cosas que hacían estaban exhortarse, ¿verdad?, a someterse a la autoridad
y a orar por la salvación de todos los hombres. Y la enseñanza del pasaje que vamos a ver es que como la iglesia primitiva, nosotros también, usted y yo, debemos priorizar en nuestras oraciones a aquellos que están sin Cristo. Debemos orar por aquellos que están perdidos. Debemos orar por el gobierno, ¿verdad? Y no solamente en nuestros cultos públicos, también en nuestra vida de oración privada. Debíamos orar por todos aquellos que no conocen al Señor. Pero el enfoque de este pasaje específicamente está en la oración pública, en la oración de la iglesia. Y Pablo nos está hablando acerca de oraciones evangelísticas, orar por la salvación de los perdidos. Y en este pasaje Pablo da 5 enseñanzas sobre las oraciones evangelísticas. 5 enseñanzas sobre las oraciones evangelísticas. Cuando me refiero a oraciones evangelísticas, me refiero a orar por aquellos que están sin Cristo, aquellos que están perdidos, ¿verdad? Vamos a ver 5 enseñanzas sobre las oraciones evangelísticas. ¿Cuáles son? Bueno, en estos versos se nos enseña la prioridad de la oración, en la primera parte del verso 1. Después las personas por las que debemos orar, en la segunda parte del verso 1 y la primera parte del verso 2. Después los propósitos por los cuales debemos orar, en la primera parte del verso 2. Después la pertinencia de la oración, en el verso 3 al 7. Y finalmente el proceder en la oración evangelística, en el verso 8. Bien. Como dije, hoy vamos a ver nada más los versos 1 y 2, así que nada más vamos a verlos, vamos a ir despacio, ¿verdad? Vamos a empezar con la prioridad de las oraciones evangelísticas. La prioridad de las oraciones evangelísticas. Fíjense, en el verso 1, el apóstol Pablo comienza diciendo, exhorto pues, ¿bien? Exhorto pues. Ahora, ¿cuál fue la exhortación de Pablo a Timoteo? ¿Cuál es la exhortación? Bien, fíjense. Pablo, que fue lo que estábamos viendo la semana pasada, había instruido a Timoteo que cumpliera un mandato que se le había dado en el verso 18, ¿verdad? Timoteo había recibido un mandato de parte de Cristo a través de Pablo. Dios le había dado una comisión, un mandato a Timoteo. Timoteo debía poner en orden la iglesia de Éfeso. Debía organizar la iglesia y debía llevarla por el camino correcto, porque lamentablemente en aquella iglesia estaban ocurriendo ciertas cosas que no glorificaban a Dios, que no honraban a Dios. Bien, y vimos ya que Pablo demostró en los primeros versos que analizamos de esta epístola, cuando empezamos a ver que en la iglesia de Éfeso habían hombres que estaban ocupando la posición de ancianos o pastores de la iglesia que estaban enseñando falsa doctrina. Y ese era uno de los problemas críticos de aquella iglesia. Liderazgo no calificado, hombres que estaban ocupando la posición de anciano o pastor sin estar calificados y estaban enseñando doctrinas equivocadas. Pablo debía corregir eso. Pablo debía corregir porque había mujeres que estaban tratando de usurpar el rol de los hombres en las iglesias y habían una serie más de problemas que eran muy serios, ¿verdad? Y ahora Pablo comienza a hablar aquí de un punto que es crítico para la iglesia. Fíjense que él dice a continuación, ante todo, exhorto pues, ante todo. O sea, aquí esta frase introduce un cambio que tenía prioridad. Algo que Timoteo tenía que entender que era prioritario para la iglesia. ¿Ok? Un cambio crítico entre todos los asuntos que Timoteo tenía que resolver, entre todos los problemas que Timoteo debía corregir en aquella iglesia, en el funcionamiento de la iglesia. Este era algo prioritario. ¿Ok? Era una prioridad para la iglesia. ¿Cuál era ese cambio? ¿Qué era lo que Timoteo debía hacer? ¿Qué era lo que Timoteo debía implementar en la congregación de Éfeso? Dice a continuación que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Fíjense, la enseñanza de los falsos maestros con
sus doctrinas judaizantes había causado que la iglesia de Éfeso dejara de orar por los perdidos. Oraban nada más que por aquellos que ellos estimaban, los que cumplían la ley, aquellos que, la élite. Y por tanto la iglesia había dejado de orar por todos los hombres. Y Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, le da un mandato a Éfeso, pero no es a Éfeso solamente. Como iglesia tenemos que entender que también es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pablo exhorta a Timoteo para que priorizara en la iglesia las oraciones evangelísticas. O sea, priorizara en la iglesia que se ore por ¿quiénes? Por todos aquellos que están sin Cristo, todos aquellos que están perdidos. La iglesia debe orar por la salvación de todos los hombres. Recuerden, la iglesia tiene una misión en esta tierra. ¿Por qué fue que Cristo nos dejó en esta tierra? ¿Para tener comunión con nosotros solamente? No, en el cielo tendríamos comunión perfecta, ¿verdad? No tendríamos que lidiar con el pecado de nadie y no habría ningún problema. Entonces, no es por comunión que el Padre nos dejó aquí. ¿Por qué es que Dios nos dejó en esta tierra? ¿Cuál es la misión que usted y yo tenemos? ¿Cuál es la función principal de la iglesia? Recuerda el mandato de Cristo en Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan discípulos. ¿Ok? O sea, vayan y hagan discípulos. Pero para ser discípulo usted tiene que predicar el evangelio a esa persona. Y cuando la persona se convierte, tiene que discipularla. ¿Bien? La iglesia tiene una misión evangelística en este mundo. Esa es nuestra misión, ir y compartir a todo aquel que no conoce el evangelio de Dios, predicarle el evangelio, predicarle que Dios se hizo hombre en Cristo y vino a este mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales estábamos todos nosotros, entre los cuales están todo ser humano. Todo el mundo necesita salvación, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Por tanto, la iglesia necesita comprender la importancia de nuestra misión evangelizadora y necesita entender la prioridad que tiene la oración en el cumplimiento de esta misión. Yo quiero que usted entienda, esta es una batalla espiritual y las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Ok? E.F. Brown llama a este pasaje el estatuto de la obra misionera. ¿Ok? O sea, no se puede hacer misiones sin orar por los perdidos. ¿Sabe? En la Escritura hay alrededor de 7 sustantivos griegos diferentes para referirse al término orar o oración. ¿Bien? Sin embargo, Pablo menciona aquí 4 de ellos. 4 de ellos. Y aunque no hay mucha diferencia entre unos y otros, hay algunas cosas que resaltan, nos enseñan sobre nuestra vida de oración. Fíjense, lo primero que Pablo dice es que el primero que él usa, bien, el primer sustantivo que él usa es rogativas. Rogativas. Y viene de un término griego cuya raíz significa carecer, estar privado de o estar sin algo. Es cuando hay alguien que necesita algo. O sea, este tipo de oración se enfoca, la prioridad de esta oración es en la necesidad que tiene una persona. La necesidad que tiene una persona. Y sabiendo lo que la persona necesita, entonces rogamos a Dios para que Él lo supla, Él provea. ¿Bien? Ahora, cuando miramos al mundo, ¿cuál cree usted que es la mayor necesidad que tienen las personas que no están en Cristo? Es su salvación. La Biblia dice claramente, ¿de qué sirve un hombre que gane el mundo entero, todas las cosas, todos los bienes de este mundo, y al final pierda su alma? La salvación
es el tesoro más preciado que cualquier ser humano puede tener. Y entonces cuando miramos a este mundo y vemos alrededor nuestro familiares, vecinos, compañeros de trabajo que están sin Cristo, ¿cómo es posible que usted y yo nos sintamos compasión y oremos por su salvación? Al observar a tantas personas perdidas en este mundo caído, esa necesidad debería motivarnos a nosotros como iglesia a orar por todos y cada uno de ellos, a rogarle a Dios por su salvación. Debíamos orar por todos ellos para que se puedan arrepentir de sus pecados y recibir a Cristo por la fe. El segundo que usa el apóstol Pablo aquí es oraciones. Oraciones. Y este es el término más común para orar. O sea, es el término que más común se usa para referirse a la oración en la Escritura. Y este término enfatiza el carácter sagrado que tiene la oración. Recuerde, orar es conversar con Dios. Orar es comunicarse con Dios. Y para el cristiano la oración debe ser como respirar. Usted no puede vivir sin respirar. Si usted le cortan el oxígeno, usted se muere. Por tanto, respirar es necesario en la vida. Es imprescindible. Ahora, la oración para el cristiano es igual, es imprescindible, porque a través de la oración estamos demostrando nuestra dependencia en Dios, estamos demostrando nuestra sumisión a Dios, estamos demostrando nuestro sometimiento a Dios y estamos demostrando nuestra obediencia a Dios. Por tanto, para un cristiano la oración debía ser algo común, debíamos mantenernos continuamente en oración. Y usted no necesita ir a un lugar para orar, porque se puede orar en cualquier lugar. Usted no necesita ponerse en una posición específica para orar. Usted no tiene que estar de rodillas, ni estar en el piso tirado. Usted puede orar en cualquier posición. Usted no necesita ni siquiera cerrar los ojos. Usted puede orar aún con los ojos abiertos. ¿Bien? Estamos orando. Cuando oramos, estamos adorando a Dios. La oración es un acto de adoración. Es un acto de reverencia, un acto en el cual nosotros estamos reconociendo la soberanía de Dios y estamos obedeciendo su voluntad de interceder, aunque Él conoce todas nuestras necesidades, porque Él es omnisciente. Pero Él nos dice que pidamos, Él nos dice que oremos, Él nos manda a hacerlo. ¿Bien? Y fíjense, como dije, la oración es un acto de adoración y reverencia, que no solamente debe ser una expresión de nuestro deseo y necesidades. Y cuando digo esto, pongámonos a pensar, cuando nosotros oramos, ¿cuál es nuestra vida de oración? ¿Por qué oramos el 99% de las ocasiones que oramos? ¿Bien? ¿Cómo oramos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sabe? Debe haber reverencia en nuestro corazón cuando oramos a Dios. Cuando oramos, tenemos que entender que estamos comunicándonos con el Creador del universo, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con aquel que es digno de nuestra adoración. Y yo quiero que usted entienda, la oración por los perdidos, la oración por aquellos que están sin Cristo, se dirige en última instancia a Dios. Porque recuerde, la Biblia dice claramente que la salvación empieza con Dios. ¿Ok? Y es un acto, como dije, de adoración, a través del cual cuando alguien se salva, ¿sabe? Dios recibe gloria por eso. ¿Por qué? Porque la obra es de Él, la gloria es de Él. Es Él el que transforma el corazón de los pecadores. Por tanto, en esa oración, cuando Dios responde a esa oración, Dios recibe gloria. Bien.
El tercero que usa Pablo son las peticiones. Y este es un término técnico que se usaba para llegar ante un rey e interceder. Llegar ante un rey e interceder. O sea, es cuando una persona busca la presencia y la audiencia de un rey. Recuerde, cuando usted se dirige a Dios, está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y digo esto porque muchas veces hablamos con Dios como si fuera el vecino de la esquina, ¿verdad? Y queremos darle orden a Dios y queremos que Dios haga las cosas como a nosotros nos gustaría que fuera. Y no nos damos cuenta que estamos hablando con el Rey y que no podemos darle orden a un rey. ¿Alguna vez usted ha visto en la historia que un vasallo le diera órdenes al rey? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Estamos buscando la presencia y la audiencia de un rey. Pero fíjense, esto no se hace en favor personal, favor individual, sino se hace en favor de otros. Es buscar la presencia de Dios e interceder ante Dios, pero no por nosotros mismos, sino por la necesidad de otros, de otras personas. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? La Biblia nos dice, por ejemplo, en Romanos 8:27, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Sabe eso? El Espíritu Santo de Dios intercede por usted y por mí cada día. ¿Bien? Y en Hebreos 7:25 se nos dice que el Cristo exaltado intercede por nosotros cada día. Cada día. Y ese es el sentido en que se usa aquí. Interceder a favor de otros. Y tenemos el ejemplo del Espíritu Santo y de Cristo, de que ellos interceden por nosotros. Y la idea es que aprendamos y nosotros intercedamos por otros, por aquellos que están sin Cristo. Y el punto, amado hermano, es que debemos sentir compasión, dolor, profundo dolor por todos aquellos que no conocen a Cristo. Y esa necesidad debería motivarnos a nosotros a priorizar el interceder por su salvación, a orar de manera evangelística para que esas personas también lleguen al conocimiento de la verdad. Y el cuarto que usa Pablo aquí son las acciones de gracias. Acciones de gracia. El término que usa es Eucaristía, ¿verdad? Eu bien. Korixomai, que significa dar libremente. Significa eso mismo, gratitud, acción de gracias. Y como cristianos debemos tener una actitud constante de agradecimiento. Agradecimiento a Dios, porque recuerde, es Dios quien nos da todo lo que tenemos. De hecho, sabe que el oxígeno que respiramos nos lo da Él, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente que Él tiene el control de cada uno de nuestros días. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él en su gracia hace por nosotros, por proveer salvación en Cristo. Pero también debemos dar gracias a Dios cuando Él responde nuestras oraciones, cuando Él salva a algún perdido. ¿Sabe que la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus pecados? ¿Verdad? Debería darnos gozo, alegría, deberíamos dar gracias cuando vemos que alguien se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe. El agradecimiento debe ser un elemento importante en todas nuestras oraciones. Debíamos tener una actitud constante de acción de gracias a Dios por su misericordia y por permitirnos estar, obviamente, intercediendo por otros. Ahora, debemos preguntarnos ahora, después de haber escuchado esto que Pablo nos enseña aquí, ¿oramos nosotros por los perdidos, por su gran necesidad de salvación? ¿Oramos realmente? ¿Tenemos en cuenta en nuestras oraciones a las personas que están perdidas diariamente? ¿Oramos por la gloria que le traería a Dios su salvación?
Nuestros corazones están llenos de compasión por la necesidad de estas personas. Somos agradecidos con Dios por la obra que Él ha hecho en los corazones de algunos hermanos y estamos agradecidos a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestras propias vidas. ¿Sabe? Cuando observamos cómo la Iglesia de Cristo ha orado y vivido a lo largo de los siglos, no hay duda de que uno de los impedimentos más grandes en la obra evangelística hoy es sin duda el hecho de que la Iglesia no ora. Los cultos más vacíos que tienen las iglesias, y no digo esta iglesia, digo todas las iglesias, es el culto de oración. La gente no entiende, los hermanos no entendemos a veces, que la oración es el culto tan importante como el culto de adoración, porque estamos demostrando nuestra dependencia en Dios. Y fíjense, el propósito principal de todas estas oraciones que Pablo menciona aquí, el propósito principal de todas estas oraciones aquí, es que el Evangelio pueda avanzar sin obstáculos, pueda avanzar y llegar a todos. ¿Bien? Y obviamente esa debe ser la prioridad de todos nosotros, porque tenemos una comisión de parte de Cristo de ir y predicar el Evangelio. Por tanto, debíamos anhelar que el Evangelio corriera como un río. ¿Bien? Y como dije, debo confesar que yo he fallado en este punto, porque no he orado con la frecuencia que debería hacerlo. Y que no siempre he incluido a todas las personas en mis oraciones. Muchas veces me enfoco en orar por cosas específicas y no he orado, como se nos enseña aquí, a tener en mente a aquellos que están sin Cristo todos los días, todo el tiempo, en todas nuestras oraciones. Vamos, hermano, aquí se nos enseña la prioridad de la oración evangelística. Eso es lo primero que hemos visto, la prioridad de la oración evangelística. Todos debíamos priorizar, incluir en nuestra oración diaria a aquellos que están sin Cristo. Aquellos que están sin Cristo. Y vamos a ver ahora las personas que debemos incluir en nuestras oraciones evangelísticas, ¿verdad? Las personas en las oraciones evangelísticas. Fíjense, ¿por quién o por quiénes debemos orar? Vamos a ser claros, vamos a ser sinceros. Si examinamos nuestra vida de oración diaria, generalmente oramos por nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Sí o no? Señor, dame lo que necesito. Señor, dame lo que yo quiero. A eso se limita nuestras peticiones personales, nuestros deseos individuales. ¿Bien? Y, obviamente, quizás la mayoría de nosotros incluye también nuestros familiares, ¿verdad? Especialmente nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres. También oramos por ellos, por sus necesidades. Pero hasta ahí llegó. No tenemos en cuenta a más nadie fuera de ese círculo. O sea, se limita a eso, a mis necesidades, a mis deseos y a los de mi familia, a las personas que yo quiero. Bien. Rara vez nosotros intercedemos por las necesidades de otras personas. Rara vez. Y el énfasis del apóstol aquí es inequívoco. El énfasis del apóstol aquí es que debemos orar, fíjense lo que dice Pablo, por todos los hombres. ¿Lo ve ahí conmigo? Y fíjense, si usted lee el pasaje, lo dice en el verso 1, por todos los hombres, lo dice en el verso 4, todos los hombres, y lo dice en el verso 6, por todos. Entonces, ¿por quién debemos orar? Por todos. No nada más por mí, no nada más por mi familia, no nada más por las personas que yo estimo que están cerca de mí, sino que mis oraciones deben incluir a todos los que están en el mundo.
¿Sabe? Los falsos maestros estaban interesados solamente en un grupo específico de personas. Y Pablo enseña aquí a la iglesia de Éfeso, y también nos enseña a nosotros, obviamente, que debemos orar por todos, sean judíos o gentiles, sean reyes o plebeyos, sean esclavos o libres, sean hombres o mujeres, sean educados y sin educación, sean ricos o pobres. No importa la condición de la persona, debemos orar por todos aquellos que están sin Cristo y también por todos aquellos que están en Cristo. Pablo explica, y ahora explica aquí algo que es importante. Un grupo de unas personas por las cuales yo he orado, pero debo confesar que no lo hago con mucha frecuencia. Dice, verso 2, debemos orar por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Lo ve conmigo? Por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y fíjense, Pablo empieza con estas personas, no porque sean más importantes que el resto. Ojo, Pablo no está diciendo, ¿sabes qué? Los reyes son los más importantes y la gente de abajo no es eso lo que está diciendo. Hay un propósito detrás de esto, hay una intención detrás de esto. ¿Sabe? En Romanos 13, Pablo enseñó que el gobierno civil fue instituido por Dios. O sea, Dios instituyó el gobierno, aun cuando es civil, aun cuando son personas que no son creyentes, el gobierno es una institución divina. ¿Entienda eso? ¿Bien? Y por tanto, es responsabilidad nuestra como iglesia el incluir a las autoridades en nuestras oraciones evangelísticas. Y la pregunta que estoy seguro que quizás algunos de nosotros nos estamos haciendo es, ¿debemos orar por los gobernantes aun cuando sean malvados y corruptos, como algunos que tenemos? ¿Verdad? Déjame decirte, la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Sabe? Esta instrucción que da Pablo de orar por las autoridades, usted tiene que entenderla en el contexto que él las dio. En el contexto que él las dio. ¿Sabe? Cuando Pablo dio este mandato de orar por las autoridades, estaba gobernando el Imperio Romano Nerón. Y los que han leído historia saben que Nerón fue uno de los césares más despóticos que hubo, que le prendió fuego a Roma porque quería ser poeta, un poeta frustrado, y después culpó a los cristianos. Y hubo una persecución increíble en contra de la iglesia. Bien. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ordena orar por todas las personas, incluidas aquellas que están en posiciones de autoridad, aquellos que forman parte del gobierno, aun cuando estos sean blasfemos, como lo son los líderes que tenemos hoy, aun cuando sean crueles y viciosos, y aun cuando algunos de ellos se han propuesto erradicar el cristianismo. Aún por ellos tenemos que orar. Fíjense, en aquel tiempo la iglesia era perseguida y los cristianos eran ejecutados por su fe. Los mandaban al circo romano, les pegaban fuego en piras, hacían piras con cristianos, los empalaban, los llenaban de aceite y les pegaban candela. Los lanzaban a las fieras, los usaban para entretenerse. Sin embargo, la iglesia primitiva consideró que era su deber orar por todos los hombres y por los líderes, por los gobernantes, aún por aquellos que eran impíos como lo fue Nerón. ¿Sabe? Pedro dijo en 1 de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y después, ¿qué dice? Honren al rey, honren a los gobernantes. O sea, se nos instruye que debemos honrar
o respetar a aquellos a quienes Dios ha puesto en posiciones de autoridad. ¿Sabe? Hay un movimiento hoy aquí a respetar la autoridad. De hecho, hay gente que está promoviendo el hecho de erradicar la policía, de erradicar el gobierno. Y déjenme decirles, son anarquistas que lo que quieren es destruir la sociedad. ¿Bien? Porque la autoridad es parte de lo que Dios ha planeado. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos tener vidas pacíficas, vidas tranquilas. Cuando usted elimina la autoridad, se rompen las barreras y cada cual puede hacer lo que le da la gana. Lea el libro de los jueces, que dice que era un tiempo en el que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que está buscando esta gente en este país, destruir esta nación, una nación que había sido de leyes por mucho tiempo. Y lamentablemente está pasando. Está pasando. Y la iglesia está más enfocada en ganar elecciones y en promover líderes políticos que en promover el evangelio. Y eso es un error garrafal, porque la misión de la iglesia no es la política, es el evangelio de Dios, que es el que cambia el corazón de las personas y es el que transforma la sociedad. De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No importa quién esté en el poder, el que esté ahí es por permisión divina. Bien. Debido a que muchos gobernantes a lo largo de la historia han sido tiránicos y enemigos del cristianismo, la tendencia natural de la iglesia ha sido dejar de orar por los líderes. Les hago una pregunta, sea usted honesto con usted mismo. ¿Cuántas veces usted ora por los líderes de esta nación? Déjeme decirle, cuando estuve leyendo varios libros, obviamente, la iglesia cristiana nunca, ni siquiera en los tiempos de mayor persecución, en los tiempos de mayor ataque a la iglesia, dejó de orar por los gobernantes. Y esto me causó vergüenza, a mí particularmente. Debemos orar por ellos, aunque tristemente muchas veces padezcamos por su causa. Y déjeme decirle, no solamente debemos pedir para que Dios los guíe en sus decisiones, porque sabemos que sus decisiones nos van a afectar a nosotros, ¿cierto? Lo que los gobernantes hacen nos afecta a nosotros. Malas decisiones afectan a todo el mundo, no solamente a los gobernantes. Bien, lo vemos hoy en la economía, ¿cierto? Debemos orar para que ellos se arrepientan de sus pecados y reciban el evangelio, que es el único que puede transformar sus corazones y realmente sean salvos. O sea, amado, debemos aprender de la iglesia primitiva. Como dije, aún en las peores épocas de persecución, aún en medio de la adversidad, ellos oraron por la salvación de sus gobernantes. Si nosotros realmente pretendemos transformar la sociedad en la que vivimos, tenemos que hacerlo de la manera que ellos lo hicieron. Y no fue en la política, no fue mezclándose en la política, fue testificando de Cristo, predicando el evangelio y orando por los perdidos. Esa fue la manera en que ellos influenciaron la sociedad en la cual vivían. Así que después de examinar las personas por las cuales debemos orar, que son todos los hombres, incluidos los gobernantes y aquellos que están en eminencia, bien, vamos a examinar el propósito en las oraciones evangelísticas, el propósito o los propósitos en las oraciones evangelísticas. Fíjense, cuando Pablo nos manda a orar por los gobernantes, hay un propósito detrás de esto. No es por gusto, hay un propósito detrás de esto. ¿Cuál es el propósito? Dice Pablo, verso 2, la segunda parte, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. ¿Lo veis conmigo? ¿Sabe que las decisiones de los gobernantes tienden a tener consecuencias serias para todo el mundo? Los gobernantes deciden si el país va a la guerra. Los gobernantes deciden cómo va a funcionar la economía del país. Los gobernantes deciden cuáles van a ser las leyes de este país. ¿Bien? Cuando hay un buen gobierno, esto resulta en condiciones favorables para nosotros. Hay estabilidad, hay paz.
hay menos preocupaciones. Y cuando eso ocurre se facilita la expansión del Evangelio. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios permitió cuando la iglesia primitiva nació es que el gobierno romano había estabilizado, había paz en el imperio romano y la gente se movía de un lugar a otro sin problema y podía ir a evangelizar. En un principio, obviamente, después vino la persecución. Bien. Además, como dice el doctor MacArthur, voy a citar sus palabras, cuando los creyentes se comprometen a orar por todos los líderes, se elimina cualquier pensamiento de rebelión o resistencia contra ellos. Hace del pueblo de Cristo pacificadores, no reaccionarios. Como Pablo le escribió a Tito en Tito 3, 1 al 3, allí Pablo vuelve a llamar a los creyentes a la tranquilidad y a la sumisión a los gobernantes paganos o apóstatas sobre ellos. Nos exhorta a estar sujetos, deseosos de hacer el bien, nunca de calumniar ni contender, a ser mansos y considerados, porque entendemos que son pecadores como nosotros, incapaces de justicia. Además, cuando la iglesia ora incesantemente por los perdidos, especialmente, dice él, por sus líderes problemáticos, la gente comienza a ver a la iglesia como virtuosa, amante de la paz, compasiva y trascendente. Al ver que la iglesia busca su bienestar, se dará cuenta de que no representa una amenaza para la sociedad, sino que es un amigo bienvenido. Y a medida que más y más lleguen a la fe salvífica a través de las oraciones de los cristianos, las condiciones favorables para la iglesia podrán aumentar. O sea, el punto es que cuando oramos por los gobernantes y cuando tenemos un buen testimonio, el mundo va a ver que hay diferencia en la manera en que nosotros nos comportamos y en la manera en que se comporta el mundo. Recuerde que existe un gobierno y que existan personas adecuadas, buenos líderes dentro de ese gobierno, resultará en que usted y yo vivamos una vida tranquila, dice Pablo ahí. ¿Sabe? Y este era un adjetivo que aparece solamente ahí, aquí en el Nuevo Testamento. Significa quieto, quieta, tranquila, y se refiere a la ausencia de disturbios externos. Es cuando no hay problemas externos. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo de confusión hoy, ¿verdad? Hay muchos lugares donde se está robando y la gente está matando gente y hay una división tremenda, ¿verdad? Por cuestiones de raza. Yo quiero que usted entienda, delante de Dios todo ser humano es valioso porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. No importa si usted es negro, blanco, azul, amarillo, si es rico o pobre, si es hombre o mujer, al final, delante de Dios todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Él. Por tanto, todos somos valiosos. Y la vida humana es algo que Dios dio y por tanto todo debemos respetar. ¿Bien? Ahora, el punto que quiero hacer es que los cristianos no debemos ni conspirar, ni rebelarnos contra el gobierno, sino que debemos orar por la salvación de nuestros líderes, para que podamos llevar una vida tranquila. Fíjense lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 13, Romanos 13, versos 3 y 4, Romanos 13, 3 y 4. Dice Pablo, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pero es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. O sea, fíjense, usted ve que el gobierno ha sido instituido por Dios y tiene una función en la sociedad. Bien, incluso los gobiernos más malvados y más impíos que han existido, la función principal que tienen los gobiernos es disuadir a los criminales. Disuadir a los criminales. Generalmente los gobiernos, a los ciudadanos pacíficos y que son respetuosos de las leyes, no tienen por qué temer a la autoridad. O sea, yo no tengo por qué tener temor a la autoridad cuando no he hecho nada
indebido. Bien, son pocos los gobiernos que van a dañar a aquellos ciudadanos que cumplen con sus leyes. Como dije, la función del gobierno es contener la maldad y proteger la vida y la propiedad de las personas. La vida y la propiedad de las personas. Y Pablo dice ahí que el gobierno lleva la espada, y la espada simboliza el derecho que tiene el gobierno de infligir castigo a los malhechores. Especialmente la pena de muerte. Y mucha gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Déjame decirte, la pena de muerte está en la Escritura. Génesis 9:6, Mateo 26:52. ¿Ok? La pena de muerte es algo que es aprobado por Dios, obviamente cuando hay una razón válida, cuando es una persona un criminal que ha hecho algo que es digno de recibirlo. Y déjeme decirle, cuando los magistrados, cuando los que están ocupando posiciones de autoridad, cuando los magistrados no castigan a los malvados, lo que sucede es que se multiplican los robos, se multiplican los asesinatos. Y lamentablemente eso es lo que vemos que está sucediendo hoy en muchas ciudades de esta nación. Gente que entra a robar a las tiendas sin ninguna vergüenza, con las caras descubiertas, y gente que está matando gente sin ningún remordimiento. O sea, no tienen, ni siquiera lo consideran seres humanos. Es increíble. Bien. La verdadera manera de que se preserve la paz, por tanto, es cuando el gobierno cumple su función de castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Y cuando dicta leyes que son consecuentes con el bienestar, no de la minoría, sino de la población en general. Bien, un buen gobierno, dice Pablo, resultará en una vida sosegada. ¿Sabe? Y el término que usa ahí también aparece solo aquí en 1 de Pedro 3:4, se traduce apacible. ¿A quién no le gusta tener paz? ¿Quién quiere tener problemas? Nadie, ¿cierto? A todos nos gusta tener vidas apacibles, vidas tranquilas. Y este término se refiere a la ausencia de disturbios internos. Disturbios internos. O sea, vivir en una nación de leyes, vivir en una nación donde hay respeto por la autoridad, donde hay respeto por los padres, donde se respeta y la iglesia cumple su función, permite que los ciudadanos vivamos sin sobresaltos, ¿verdad? Sin temores. Y fíjense, Pablo dice aquí, usa dos palabras a continuación que son claves en epístolas pastorales y describe cuál es nuestro deber en este momento. Ya estoy terminando, amado hermano. Pablo dice que usted y yo debemos vivir con toda piedad. ¿Lo ve ahí? Con toda piedad. ¿Sabe? El término eusebia, eubien y sebomai significa ser devoto. Denota aquí aquella piedad que caracteriza una actitud de reverencia hacia Dios y que hace solamente aquello que es agradable a Dios. Una persona piadosa es una persona que vive de una manera que honra y glorifica a Dios. Una persona que teme a Dios y que obedece a Dios. ¿Bien? Y esa es la verdadera religión. Existe mucha gente que es religiosa, pero la verdadera religión es la obediencia al Dios verdadero. Es la sumisión al Dios verdadero. Las creencias apropiadas en cuanto a quién es Dios y cómo debemos comportarnos. ¿Sabe? Luego Pablo dice, y dignidad. O sea, debemos vivir vidas piadosas y dignas. Y esto es para ti y para mí, es para todos nosotros. Y el término significa una conducta seria, digna, buen comportamiento. Podría traducirse como seriedad moral. Y esta es una característica, como dije, necesaria de la vida y la conducta del cristiano. Bien. Debemos vivir vidas piadosas, vidas honorables. Debemos vivir de tal manera que el mundo no pueda acusarnos con una causa justificada. Porque como dijo Ken Hughes, el hecho indiscutible es que el mejor argumento a favor y en contra del cristianismo es el cristianismo. O más precisamente, cómo los cristianos practican su cristianismo.
Y el punto es que nuestra conducta, nuestra actitud hacia Dios y hacia los hombres debe ser un ejemplo de piedad y de una vida irreprensible para que aquellos que no son salvos no tengan razón de blasfemar a nuestro Dios. Lamentablemente muchas veces la gente puede decir, si estos son cristianos, yo no voy a la iglesia, porque vivimos muchas veces peor que los incrédulos. Por tanto, yo quiero que usted hoy medite y piense, ¿cómo sería el testimonio y el poder de nuestra congregación, de nuestra iglesia, si en vez de murmurar, en vez de criticar, en vez de atacar, nosotros comenzáramos a orar con pasión por todos los que están perdidos y también por todos nuestros hermanos en Cristo? Orar para que los que no conocen a Cristo sean salvos y aquellos que están en Cristo seamos fieles en predicarles el Evangelio. Les invito a orar. Padre, confesamos que hemos fallado. Señor, y yo de manera personal confieso que yo mismo he fallado y que no hemos orado, Señor, como tú nos instruyes aquí, orar por todos aquellos que están perdidos. Señor, no lo hemos hecho como deberíamos hacerlo realmente. Y te pedimos, oh Dios, que llenes nuestros corazones con una profunda compasión y que traigas convicción a nuestros corazones, Señor, de la necesidad de orar por ellos, Señor, de orar por su salvación, para que ellos también puedan recibir a Cristo. Ayúdanos, oh Señor, a comprender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Señor, y que estemos comprometidos en orar por las naciones, en orar por los gobernantes, en orar por todos aquellos que están perdidos para que ellos también sean salvos. Que nosotros como iglesia comprendamos que tenemos que sentir pasión, Señor, por la salvación de todos aquellos que están perdidos, Señor. Si ese no es nuestro clamor, Padre, si somos indiferentes, entonces como iglesia no somos un reflejo de la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios que todos los hombres se arrepientan y reciban a Cristo por la fe. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que desee llegar con el Evangelio a todos los hombres. Ayúdanos, Señor, a orar por los perdidos, no solamente de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro vecindario, de nuestros trabajos, sino orar por los perdidos de todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en nuestro servicio y en nuestra célula la oración evangelística sea una prioridad, Señor. Que cada semana oremos por la salvación de aquellos que están sin Cristo, Señor. Que oremos por la salvación de nuestros hijos que están sin Cristo, de nuestros familiares, Señor, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compatriotas, de nuestros gobernantes y también, Señor, de todos aquellos que están incluso más allá, en otras naciones. Y, Señor, que entendamos como iglesia la importancia que tiene la oración y que intercedamos regularmente por la salvación de todos ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.